Apenas 2 días después de la boda, mi yerno apareció en mi casa con un notario. Acabamos de vender esta casa. Te mudarás a un asilo, dijo con una sonrisa soberbia, convencido de que derrotar al viejo sería una victoria rápida. Pero yo respondí con calma. Perfecto. Pasemos primero por la comisaría. Allí están muy interesados en lo que les envié sobre ti. Esas palabras lo cambiaron todo. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y a comentar qué hora es en el lugar donde te encuentras. Preston, dijo Philip inclinándose hacia adelante, la copa de vino brillando bajo la tenue luz del restaurante. Lillian y yo necesitamos nuestro propio lugar para comenzar bien nuestra vida de casados. Tu casa sería perfecta para una pareja joven. Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Dejé el tenedor en la mesa. Todavía tenía el dulce del pastel de bodas en la boca, que de pronto se volvió amargo. Hacía apenas 2 días que celebrábamos su matrimonio, y ahora esto. Philip, esa es mi casa, respondí con voz firme, aunque mis manos se aferraban al borde de la mesa. La construí con mis propias manos hace 20 años. Lillian se removió incómoda entre nosotros, el anillo de bodas destellando con la luz de las velas. El acogedor reservado de Golden Oaks de repente se volvió sofocante. A nuestro alrededor, otros comensales reían ajenos a la bomba que acababa de estallar en nuestra mesa. Pero eres solo una persona en una casa tan grande, insistió Philip sin perder la sonrisa. No es práctico. ¿Y a tu edad, no preferirías algo más manejable? ¿A mi edad? 68 no era la tumba, pero Philip hablaba como si ya tuviera un pie dentro de ella. La copa de champán temblaba en mi mano. La cuidaríamos muy bien, prosiguió, acariciando la mano de Lillian. Piénsalo, tus nietos jugando algún día en esas habitaciones. Los ojos de Lillian iban de un lado a otro, buscando detener la tensión. Papá, Philip, por favor, no discutan. Se supone que es un día feliz. ¿Feliz? Yo había firmado un cheque de $15,000 para la recepción de su boda. Las flores del banquete aún se marchitaban en el centro de nuestra mesa, pétalos ya marrones en los bordes. Philip, me incorporé en mi asiento. A mi edad sigo siendo lo bastante fuerte para decidir sobre mi propiedad. Pueden quedarse unos días mientras encuentran un lugar propio. Por un instante, la confianza en su rostro titubeó. Algo frío asomó tras su máscara de encanto, antes de volver a recomponerse. Claro, Preston, lo entiendo perfectamente, dijo, aunque el filo de su tono era evidente. Es solo que los precios de renta hoy en día, y con el salario de Lillian como maestra. Nos las arreglaremos, cariño, intervino Lillian, apretando su mano, aunque en su voz noté la preocupación. El dinero siempre había sido un problema para ella. Philip apretó la mandíbula, apenas perceptible. Solo esperaba que pudiéramos discutir esto como familia. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve aferrarse a un activo tan valioso cuando podría beneficiarnos a todos? ¿Activo valioso? No, no era un activo. Era mi hogar. El lugar donde cargué a mi esposa en brazos al cruzar el umbral, donde Lillian dio sus primeros pasos, donde Margaret pasó sus últimos días. ¿Un activo? La música de jazz de fondo sonaba como una burla. Parejas en otras mesas compartían confidencias, mientras la mía se desmoronaba. Un mesero pasó con elegancia, rellenando copas de agua como si nada ocurriera. La respuesta es no, dije, cada palabra más dura que la anterior. Busquen su propio lugar. Philip se recostó en la silla, la sonrisa tornándose quebradiza. Bueno, podemos discutirlo cuando las emociones no estén tan a flor de piel. ¿Emociones? Como si querer conservar mi propia casa fuera irracional. El rostro de Lillian se contrajo un poco. Tal vez deberíamos irnos a casa. ¿Casa? Se refería a la mía, donde habían estado viviendo desde la luna de miel, donde Philip ya preguntaba por el sistema de calefacción, los impuestos y el valor del vecindario. Me levanté bruscamente, la servilleta cayendo al suelo. La sangre me retumbaba en los oídos. Preston, espera,
suplicó Lilian, medio levantándose. Pero yo ya estaba de pie, sacando la billetera del bolsillo. 2 billetes de 20 cayeron sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Encárguense de la cuenta. Necesito aire. La voz de Philip me siguió mientras me alejaba. Hablaremos de esto más tarde, Preston, cuando lo pienses con calma. El calor del restaurante me golpeaba la espalda mientras avanzaba hacia la salida, cada paso alejándome de los ojos suplicantes de mi hija y de la sonrisa calculadora de mi yerno. El maitre me saludó cortésmente, ajeno a que mi mundo acababa de tambalearse. Afuera, el aire de marzo me cortó la cara. Mis manos temblaban, y no solo por el frío, mientras buscaba las llaves del coche. El trayecto de regreso fue en silencio. Las miradas preocupadas de Lilian en el retrovisor me atravesaban la conciencia. Al llegar a la entrada de mi casa, la corbata se sentía como un lazo al cuello. Dentro, me solté el nudo de seda y serví 3 dedos de whisky. El estudio me recibió con sus sombras familiares. La butaca de cuero amoldada a mi cuerpo, los estantes repletos de 40 años de libros, las fotos de Margaret sonriéndome desde el escritorio. Me dejé caer en el sillón con un gruñido. Afuera, las farolas dibujaban geometrías en el jardín. Mi jardín. Mi casa. La osadía de aquel hombre aún me dejaba sin aliento. $15,000 había desembolsado sin titubear para la boda, viendo cómo se iluminaba el rostro de Lilian al describir su día soñado. El salón Golden Oaks, el cuarteto de cuerdas, los arreglos florales más caros que algunos autos. Todo para darle a mi hija la boda perfecta. ¿Y ahora su marido quería la casa también? Saqué el teléfono y revisé las fotos del enlace. Philip cortando el pastel con la mano sobre la de Lilian, bailando con mi hija y haciéndola reír, estrechando mi mano y llamándome papá por primera vez. ¿Lo habría planeado todo desde entonces? El whisky ardía, pero menos que la memoria de su sonrisa cuando me negué, como si hubiese anticipado resistencia, como si todo formara parte de un juego mayor. Abrí el cajón del escritorio y saqué el diario de cuero donde anotaba mis pensamientos importantes. Margaret me lo había regalado al jubilarme de ingeniería. Para todas esas ideas que te rondan la cabeza, me había dicho. Marzo 2025. Escribí la fecha con cuidado. Philip Green exige propiedad de la casa durante la cena de celebración de la boda. Alega motivos prácticos. Menciona mi edad repetidamente. Lilian incómoda, pero apoya a su esposo. La pluma pesaba en mi mano. ¿Qué clase de hombre hace eso? 2 días después de una boda que yo mismo pagué. No pide comprarla, ni propone vender y repartir ganancias. La quiere regalada, como si yo fuera un viejo chocho listo para el asilo. Me levanté y me acerqué a la ventana. La calle estaba en calma, luces de porches encendidas, televisores titilando tras las cortinas. Familias normales en vidas normales. No lidiaban con yernos que hablaban de activos valiosos sobre pastel de boda. De vuelta al escritorio, abrí la laptop. Extractos bancarios, registros de propiedad, pólizas de seguro, números que representaban toda una vida de esfuerzo. La casa valía unos $400,000, quizá más con el mercado actual. Mi pensión y ahorros alcanzarían para 20, tal vez 30 años si era prudente. Philip sabía todo esto de alguna forma. Durante el compromiso había hecho preguntas que no me parecieron intrusivas en ese momento. ¿Cómo son tus impuestos de propiedad, Preston? Este vecindario debe haber subido mucho de valor, ¿no? ¿Has pensado qué harás con tanto espacio? Yo respondía orgulloso, mostrando la estabilidad de mi familia. Ahora esas preguntas parecían tácticas de reconocimiento. La foto de Margaret brilló con la lámpara. Parecía observarme. Ella siempre fue mejor para leer a la gente. Confía, pero verifica, solía decir. Las personas se muestran como son, si sabes mirar. Yo había estado demasiado feliz con el compromiso de Lilian como para mirar bien. Demasiado agradecido de que encontrara a alguien después de su divorcio 3 años atrás, demasiado aliviado de verla tranquila. El diario seguía abierto, esperando más notas. Tomé la pluma.
Philip Green, 38 años, consultor de negocios. Afirma ayudar a pequeñas empresas a mejorar su eficiencia. Trabaja desde casa, viaja ocasionalmente a ver clientes. Nunca mencionó compañías concretas ni demostró conocimientos detallados en nuestras charlas. Ingresos adecuados, no excesivos. Sin embargo, anillo de compromiso de 2 quilates, mínimo $20,000. Cerré el diario y alcancé el teléfono. Mañana empezaría a hacer preguntas, comenzando con una llamada a Edward Lloyd, mi abogado. Él había manejado la herencia de Margaret, conocía mi situación financiera y entendía el valor de la discreción. Había algo en Philip Green que no me cuadraba. Algo muy turbio. Las bolsas del supermercado pesaban más de lo normal cuando aparqué en la entrada de casa aquel jueves por la tarde. Llevaba 2 noches durmiendo a trompicones desde la confrontación en el restaurante y me sentía exhausto. Cada sombra parecía ocultar una nueva amenaza para mi tranquilidad. Cecil Brown se irguió sobre su parterre de flores en cuanto salí del coche. Su rostro curtido traía la expresión de quien carga con noticias urgentes. Preston cruzó de su jardín al mío con paso decidido. «Tengo que contarte algo importante». Dejé las compras sobre el capó. En su tono serio asomaban los viejos reflejos de policía que nunca lo habían abandonado. «¿Qué ocurre?» «Ayer por la tarde Philip trajo a alguien a tu casa». Cecil miró hacia mi puerta principal y luego volvió a mí. Tipo de negocios, trajeado, con un maletín y una especie de aparato para medir. Se me heló la sangre. ¿Qué estaban haciendo exactamente? Recorrieron la propiedad, midiendo cosas, tomando fotos. El otro iba anotándolo todo en una libreta. Cecil entornó los ojos. Parecía una tasación profesional. Un trabajo muy minucioso. De pronto, las bolsas dejaron de importar. ¿Cuánto tiempo estuvieron? 1 hora, quizá más. Philip tenía llaves. Lo dejó entrar también. La expresión de Cecil dejaba claro que entendía lo que eso implicaba. El tipo pasó mucho rato en el patio trasero. Midió la línea de la cerca. Tomó fotos de los cimientos. Apreté los puños sin darme cuenta. Supuse que lo sabías, añadió. Si no, te habría llamado antes. Gracias, Cecil. Es información muy importante. Recogí las bolsas con las manos temblorosas. Muy importante, sí señor. Dentro, solté todo sobre la encimera y me fui directo al estudio. El ordenador tardó una eternidad en arrancar. Cada segundo se estiraba como 1 hora mientras mi cabeza repasaba posibilidades e historial del navegador. Si Philip había usado mi equipo, quedarían rastros. Cuando por fin cargó, mis peores temores se materializaron en la pantalla. El miércoles por la tarde, mientras yo estaba en la ferretería, alguien había hecho una investigación exhaustiva. Tasadores de propiedades, suburbios de Chicago, servicios de evaluación inmobiliaria, compañías de compra rápida de casas, compradores en efectivo, propiedades residenciales. Cada término de búsqueda me golpeaba como un puñetazo. Seguí bajando y encontré más. Requisitos legales, transferencia de propiedad, Illinois, poder notarial, transacciones inmobiliarias, programas de asistencia para propietarios mayores. Las manos me temblaban al abrir los sitios visitados. Servicios profesionales de tasación, empresas que prometían ventas rápidas por efectivo, despachos legales especializados en transferencias de bienes de personas mayores. Philip no solo había traído a un tasador a mi casa. Había investigado todo el proceso para arrebatármela. La silla crujió cuando me recosté, intentando asimilar el tamaño de su engaño. No había sido una petición improvisada al calor del vino de la cena. Era un plan calculado, probablemente gestado durante meses. Pensé en el noviazgo, en sus preguntas tan cuidadosas sobre mis finanzas, en su interés por mis rutinas diarias. ¿Me había evaluado como objetivo desde el principio? El teléfono vibró. Mensaje de Lillian. Papá, ¿te sientes mejor? Philip dice que parecías molesto en la cena. Tal vez podamos hablar esta noche. Hablar. Philip quería hablar de nuevo.
seguramente para presentarme su propuesta razonable respaldada por tasaciones profesionales e investigación legal. Miré la pantalla, la evidencia clara como la luz del día. Con los dedos aún temblorosos marqué el número de Edward Lloyd. Aquello era más grande que un simple capricho por mi casa. Era fraude sistemático y necesitaba ayuda profesional de inmediato. Despacho de Edward Lloyd. Le atiende Sandra. Apreté el teléfono con fuerza. Sandra, habla Preston Weaver. Necesito hablar con Edward de inmediato. Es urgente. Está con un cliente, señor Weaver. ¿Puede devolverle la llamada? Dígale que es por fraude. Fraude inmobiliario. Las palabras me sonaron extrañas en la boca. Dígale que mi yerno, Philip Green, está intentando robarme la casa. Hubo un silencio. Ahora mismo lo localizo, señor. La espera se hizo interminable. Caminé de un lado a otro del estudio. El historial del navegador seguía brillando en la pantalla como la prueba de un delito ya consumado. Preston, la voz de Edward llegó cargada de preocupación. Sandra me dijo algo sobre fraude y tu yerno. Philip Green, forcé el nombre entre dientes. Está planeando quitarme la casa, Edward. Tengo pruebas de que ha estado investigando cómo hacerlo legalmente. El silencio al otro lado duró demasiado. ¿Has dicho Philip Green? Sí. Se casó con mi hija hace 2 días y ahora. Preston, necesito que te sientes. El tono profesional de Edward viró a una urgencia contenida. Dame un momento para revisar algo en mis archivos. Escuché tecleo, hojas que se movían, los sonidos familiares del método de Edward, pero su voz sugería que no era un caso rutinario. Preston, tengo 3 casos activos que involucran a un tal Philip Green. Cada palabra me cayó como un baño de agua helada. Se especializa en fraude inmobiliario contra propietarios ancianos. El cuarto pareció inclinarse. ¿Quieres decir que ya lo ha hecho antes? Su patrón es consistente. Edward hablaba como quien lee expedientes. Se casa en familias, gana confianza y luego usa documentos falsificados para reclamar la propiedad. Las víctimas siempre son hombres de 60 o 70, viudos recientes, con hijos adultos que atraviesan problemas económicos. Mi mano libre buscó el borde del escritorio para sostenerme. Pero, se acaba de casar con mi hija. Ese es exactamente su calendario, Preston. Actúa rápido, antes de que las víctimas reaccionen o busquen asesoría legal. Sonó otro roce de papeles. ¿Qué sabías de su pasado? Nada concreto. Decía ser consultor de negocios, trabajaba desde casa, la admisión me supo a derrota. Estábamos tan felices de que Lillian encontrara a alguien después de su divorcio. Preston, estás en peligro inmediato. La urgencia de Edward cortó mi aturdimiento. No firmes nada. No le des acceso a tus documentos financieros. No permitas que gestione ningún trámite legal por ti. ¿Y qué hago con Lillian? Ella no sabe con qué clase de hombre se casó. Primero reunimos pruebas. Luego blindamos tus activos. El tono de Edward no admitía réplica. El corazón de tu hija puede sanar. Tus ahorros de toda la vida no se recuperarán si te los arrebatan. Miré de nuevo la pantalla, la evidencia del rastreo de Philip. Ayer trajo a un tasador a mi casa. Usó mi ordenador para investigar el procedimiento legal. Ese es su modus operandi, confirmó Edward. Tasación profesional, falsificación de documentos de transferencia, notario corrupto para validar las firmas. Cuéntame exactamente lo que has observado. Le relaté todo, la exigencia en el restaurante, la visita del tasador, el historial del navegador, las preguntas durante el compromiso. Patrón clásico, cerró Edward. Preston, voy a despejar mi agenda. ¿Puedes venir a mi despacho mañana a primera hora? Trae todo lo relacionado con la propiedad, escritura, testamento, pólizas, estados bancarios. ¿Debería llamar a la policía? Aún no. Necesitamos pruebas irrefutables primero. La experiencia se le notaba en cada frase. Philip es sofisticado.
Ya se ha librado de cargos diciendo que las víctimas le transfirieron la propiedad voluntariamente y luego desarrollaron problemas de memoria. Problemas de memoria. La implicación dolía, pero entendí la estrategia. Una cosa más, Preston. La voz de Edward traía una advertencia. Extrema las precauciones a su alrededor hasta que nos veamos. Si sospecha que conoce su verdadera naturaleza, puede acelerar sus planes. Colgué y me quedé mirando mi reflejo en la ventana oscurecida. Mi yerno no era solo un codicioso. Era un depredador profesional que me había elegido como su siguiente presa. Pero yo no había sobrevivido 40 años en ingeniería echándome atrás ante los problemas. Mañana. Edward y yo empezaríamos a construir el caso que acabaría con la carrera criminal de Philip Green. Mientras marcaba la combinación de mi caja fuerte, escuché la risa de Philip desde la cocina. Y por primera vez desde la cena en el restaurante, sonreí. Que riera mientras pudiera. El regreso desde la oficina de Edward se sintió más largo de lo normal. Sus advertencias se repetían en mi cabeza como un disco rayado. Delincuente profesional, fraude sistemático, múltiples víctimas. Aquellas palabras habían transformado a mi yerno de un simple oportunista molesto en algo mucho más peligroso. El coche de Philip seguía en mi entrada cuando estacioné. A través de la ventana de la cocina, lo vi con Lillian compartiendo la cena, conversando con comodidad y sonrisas. Una escena doméstica corriente, pero que ahora me parecía una representación grotesca sabiendo la verdad. Entré por la puerta principal saludando con naturalidad. La voz de Philip llegó desde la cocina, cálida y amistosa, preguntando por mis recados. La misma voz que 3 días antes había exigido mi casa. En mi estudio cerré la puerta con llave y fui directo al muro, detrás del retrato de Margaret. Ahí estaba la caja fuerte. La combinación, 51.728, nuestro aniversario de bodas, había protegido nuestros documentos más valiosos durante 20 años. Dentro descansaba el fundamento de toda una vida de trabajo. La escritura de la propiedad de 1985. Mi testamento actualizado en 2023. Pólizas de seguro. Estados de inversión. Los papeles que Philip necesitaba para robar mi legado. Los extendí sobre el escritorio y los revisé con la precisión de un ingeniero. La escritura, sellada y notariada, con un valor de $400,000 en el mercado actual. El testamento, dejando todo a Lillian tras la muerte de Margaret. Los estados de cuenta mostrando los ahorros de retiro acumulados durante décadas. Philip aún no tenía acceso a nada de esto, pero las advertencias de Edward resonaban. Él trabaja rápido. De la cocina me llegaba el sonido de platos recogidos, rutinas de pareja recién casada que disfrazaban la naturaleza depredadora de Philip. ¿Cuántas familias más había infiltrado de la misma manera? ¿Cuántos padres habrían estado sentados en sus estudios, dándose cuenta demasiado tarde de que habían dejado entrar a un ladrón en su hogar? Saqué mi diario y empecé a documentar todo con precisión metódica. Cada conversación sospechosa durante el compromiso. Cada pregunta sobre mis finanzas que había parecido interés, pero en realidad era reconocimiento. Preston, ¿no te sientes solo en esta casa tan grande? ¿Has pensado qué harás con todo este espacio algún día? A Lillian le preocupa que viva solo. Cada comentario revelaba ahora su verdadero propósito: evaluar mi vulnerabilidad, medir mi apego a la propiedad, manipular la preocupación de mi hija por mi bienestar. La caja fuerte también guardaba las joyas de Margaret, incluido su anillo de compromiso, de 2 quilates, casi idéntico al que Philip había dado a Lillian. ¿De dónde había sacado un supuesto consultor en apuros $20,000 para un anillo? Fotografié cada documento de manera meticulosa, guardando copias en varios lugares. Si Philip lograba acceder a los originales, aún tendría pruebas de propiedad. El ingeniero en mí entendía de redundancia y sistemas de respaldo. El teléfono sonó. Era Lillian. «Papá, ¿estás bien? Has estado tan callado desde la cena de la boda». Su voz sonaba genuinamente preocupada, la misma preocupación que Philip explotaba sin pudor. «Estoy bien, cariño, solo cansado».
Philip piensa que quizá deberíamos sentarnos a hablar, aclarar las cosas. ¿Aclarar las cosas? Más bien presentar sus documentos falsificados y tasaciones fraudulentas, respaldados por una investigación legal perfectamente preparada. Mañana, quizá, le respondí. Déjame descansar primero. Colgué y seguí con mis preparativos de seguridad. Cambié todos mis PIN bancarios, llamé a mi aseguradora para añadir alertas de fraude, programé una cita con mi asesor de inversiones para discutir medidas protectoras. 3 familias destruidas, había dicho Edward. 3 padres que confiaron en la elección de sus hijas, que priorizaron la unidad familiar sobre la cautela. Pero yo no sería uno de ellos. 40 años resolviendo problemas me habían enseñado a analizar amenazas sistemáticamente, a prever fallos, a diseñar salvaguardas contra el peor escenario. Guardé de nuevo los documentos en la caja fuerte y miré el reloj. 9:30. Philip y Lillian probablemente se preparaban para dormir, planeando su futuro en mi casa y con mi dinero. Mañana empezaría la verdadera batalla. Pero esa noche aún tenía una llamada más que hacer. La línea de prevención de fraudes del banco contestó al segundo tono. Departamento de Seguridad de First National. Habla Jennifer. Soy Preston Weaver, número de cuenta 447.291. Necesito reportar actividad sospechosa relacionada con mi yerno. Mientras le explicaba la situación, escuché la risa de Philip desde el piso de arriba y mi sonrisa regresó. Que disfrutara de su última noche de sentirse seguro. Mañana, su mundo empezaría a desmoronarse, tal como había planeado hacer con el mío. 3 días de investigación sistemática me esperaban mientras me sentaba frente al ordenador con mi primera taza de café. Edward me había dado una lista de nombres de víctimas anteriores y tenía 48 horas antes de nuestra reunión con las autoridades. Philip aún dormía arriba con Lillian, dándome horas preciosas para trabajar sin ser detectado. La primera víctima vivía en Phoenix, Eleanor Martínez, 73 años, cuya hija se había casado con Philip en octubre. Para Navidad, documentos falsificados aseguraban que había vendido su casa a un comprador en efectivo por debajo del valor de mercado. La encontré en Facebook a través del perfil de su hija. Publicaciones recientes mostraban un apartamento reducido, quejas por la renta creciente, fotos de nietos a los que ya no podía visitar con frecuencia. El contraste con sus publicaciones anteriores, una casa espaciosa de campo, fotos del jardín, reuniones familiares, confirmaba lo que los archivos de Edward describían. La presencia digital de Philip pintaba un cuadro distinto: foto profesional de perfil, imágenes en conferencias de negocios, testimonios de clientes satisfechos. Pero al cruzar las fechas, aparecían imposibilidades. Philip decía estar en Denver asesorando empresas mientras, al mismo tiempo, pasaba su luna de miel en Phoenix con la hija de Eleanor. Captura tras captura, documenté las contradicciones. En LinkedIn, Philip mostraba 3 direcciones distintas de oficinas en 18 meses. En Facebook, su estado civil había sido casado con 4 mujeres diferentes en 2 años. Cada relación con la misma secuencia: cortejo rápido, boda lujosa, preocupación inmediata por la vivienda. El segundo día llegaron las llamadas que Edward había coordinado. La voz de Eleanor Martínez temblaba al relatar su calvario. Al principio fue tan servicial, decía que se preocupaba por mi seguridad, que vivir sola era peligroso. Me ofreció encargarse de mis finanzas para que no me estresara. Su tono cargaba la traición. Una mañana apareció con un camión de mudanzas y papeles de desalojo. Dijo que la casa se había vendido, que era lo mejor para mí. Robert Chen, en Denver, tenía una historia parecida. 6 semanas después de la boda, le presentaron documentos de poder notarial. La firma parecía auténtica, pero él no recordaba haber firmado nada. Cada testimonio revelaba la sofisticación del operativo de Philip: falsificadores profesionales, notarios corruptos, conocimiento legal suficiente para hacer dudar a las víctimas de su propia memoria. La devastación emocional también era consistente: hijos adultos que creían más al nuevo cónyuge que a su propio padre, familias destrozadas por una confusión fabricada.
Al tercer día ya tenía una línea de tiempo completa. El patrón era siempre idéntico: identificar a la víctima mediante citas en línea o eventos sociales, cortejo rápido de hijas con problemas económicos, matrimonio en 6 meses, preocupaciones